Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy nos toca el texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Les pido que me acompañen. Vamos a leer el texto, pero si me permiten, me gustaría también leer desde el 1, porque está muy conectado con todo lo que hemos visto el miércoles pasado. Vamos a leer. Voy a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos, lo que falte a vuestra fe? Bien, antes de comenzar, creo realmente que no hay mejor introducción para el texto que nos toca hoy, versículos del 6 al 10, que la enseñanza que escuchamos el miércoles pasado. Nosotros sabemos que Pablo estaba en Atenas llevando adelante el ministerio de la palabra, predicando el Evangelio, pero su preocupación por los hermanos de Tesalónica lo inquietaba. Él y sus colaboradores estaban ejerciendo el ministerio de la palabra en Atenas en medio de persecución y tribulación, pero la preocupación de Pablo era cómo esta tribulación y esta oposición que ellos experimentaban, cómo estas mismas aflicciones estaban afectando a los hermanos en Tesalónica. La preocupación de Pablo era cómo las mismas circunstancias que él vivía día a día estarían afectando a la iglesia en Tesalónica. Por lo que el fin de enviar a Timoteo es que ninguno de ellos se inquiete por estas aflicciones. La preocupación y el afecto de Pablo por los hermanos eran realmente grandes. Nosotros vemos en los versículos del 1 al 5 que él dice no pudiendo soportarlo más 2 veces. Pablo, como vimos el miércoles pasado, paga un costo alto por informarse acerca de la fe de los hermanos. Él paga el costo necesario por ocuparse de ellos. Al enviar a Timoteo, aunque esto signifique quedarse solos en Tesalónica, vimos el miércoles pasado lo que esto implicaba, quedarse solos en Atenas, en medio de un ambiente hostil, de oposición, de tribulación y de aflicción. Y el propósito de Pablo de enviar a Timoteo lo vemos nosotros en el versículo 2, que era el de confirmar y exhortar. Pablo, por supuesto, entiende que la obra es de Dios y que es Dios quien persevera a su pueblo. Sin embargo, Pablo también reconoce que Dios usa medios. Dios usa medios para llevar adelante su obra.
la palabra, la comunión, la oración, el cuidado pastoral, entre otros. Tesalónica leímos en su momento, en Hechos 17, había estallado en alborotos por causa del Evangelio. Y Pablo mismo enfrentaba oposición en cada ciudad a donde iba. Sin embargo, la preocupación del apóstol, la preocupación principal, no era su comodidad, ni cómo haría él para poder llevar adelante el ministerio de una mejor manera, sin tanta oposición, sino que la preocupación de él era el estado espiritual de la iglesia ante estas mismas tribulaciones. Que nadie se inquiete, que nadie sea movido de la esperanza, que nadie retroceda a causa de la tribulación. Esa era la preocupación de Pablo. Y aquí tenemos, sin siquiera haber empezado, ya tenemos una lección para nosotros. Nosotros ya podemos encontrar una enseñanza hoy en esta breve introducción, que es el cuidado de Dios por su pueblo. El cuidado de Dios por su pueblo suele venir encarnado en personas fieles que ministran con la palabra y la consolación. Dios usa medios, y esos medios muchas veces son hermanos fieles. Así como Timoteo fue un medio de gracia para Tesalónica en este contexto, Dios hoy también usa visitas, llamadas, oraciones o enseñanzas particulares, concretas, para sostener la fe de su iglesia. Nosotros vamos a ver en esta noche 3 puntos muy breves que nos indican cómo funciona, cómo Dios sostiene a su iglesia. Las buenas noticias de Tesalónica, el consuelo del apóstol y la gratitud y la oración de Pablo. Luego de estos puntos vamos a tratar, hablábamos con un hermano hace un par de semanas, sobre lo que significa la predicación expositiva. Y si bien estos puntos son muy particulares de cómo Pablo vivió esta situación y de cómo los tesalonicenses fueron de ánimo para él, vamos a tratar, es necesario traer eso a nuestro contexto y tratar de entenderlo hoy y cómo nos afecta hoy. Por lo que sin ir más lejos me gustaría que oremos una vez más y luego leamos de nuevo el texto que nos toca en esta noche, del 6 en adelante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por estos textos que tocan en esta noche. Pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que uses tu palabra y que seas tú, Señor, quien hable en esta noche, Señor. Que nos llenes, Señor, de tu espíritu y que nos guíes, Señor, a entender estas cosas, a ver estas cosas que sucedieron en Tesalónica, Señor, en los tiempos de Pablo. Que nos guíes, Señor, a poder aplicarlas hoy, Señor, y a poder vivirlas hoy. Rogamos que hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una vez más el texto, 1 Tesalonicenses 3, versículos del 6 al 10. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Vamos a pasar al primer punto en esta noche, que son las buenas noticias de Tesalónica. Las buenas noticias de Tesalónica. Como vimos el miércoles pasado y en la introducción, Timoteo había viajado a Tesalónica desde la ciudad de Atenas a fin de confirmar y exhortar a los hermanos allí. La preocupación del apóstol era que
debido a la persecución, ellos se hubieran quizás desviado o apartado de la fe verdadera. Por lo que el propósito de Timoteo era doble: confirmaros y exhortados. Confirmar y exhortar. En primer lugar, confirmar, es decir, afianzar, establecer, hacer firmes. Por lo que el propósito de Timoteo era afianzarlos en la verdad, por medio de la enseñanza, enseñando, explicando el Evangelio, aclarando dudas, quizás también. Y en segundo lugar, exhortar, es decir, animar, consolar, alentar. La exhortación no es, como todos suelen pensar, un reto, sino un pararse al lado del hermano y animarlo y alentarlo a seguir adelante. Por lo que el propósito de Pablo era enviar a Timoteo para dar solidez, para evitar que la fe se desmorone. El propósito era evitar que la fe de los hermanos se desmorone y dar aliento animando a perseverar, afianzarlos en la verdad y animarlos a seguir adelante, permaneciendo fieles a pesar de la persecución y de la oposición que ellos estaban experimentando. De manera que Timoteo viaja a Tesalónica en representación del apóstol Pablo y a cumplir la tarea pastoral que éste le da, que no era ni más ni menos la misma tarea que llevaba adelante Pablo en todos los lugares en los que él estaba. Leemos en Hechos 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta era la tarea que hacía Pablo. Pablo iba de ciudad en ciudad llevando el evangelio, predicando el evangelio, haciendo discípulos, y luego volvía por las mismas ciudades confirmando y exhortando, animando a permanecer fieles. Esta es la misma tarea que él encomienda a Timoteo hacer en Tesalónica. Sin embargo, al llegar a Tesalónica, podemos imaginar quizás por las noticias que Pablo recibe de Timoteo, que él se encuentra con un panorama demasiado alentador. Los hermanos estaban perseverando en medio de la persecución y a pesar de la tribulación. Y hay 3 puntos a destacar en las noticias que Timoteo le da a Pablo. En primer lugar, la fe de ellos. En segundo lugar, el amor de ellos. Y en tercer lugar, el afecto que ellos sienten por Pablo. Dice Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. En otras palabras, el amor no es más que fe en acción. La fe de una persona puede verse y puede palparse en el amor que siente y el amor que tiene por sus hermanos. Por lo tanto, el amor fraternal entre hermanos no es poca cosa, sino más que fe viva y verdadera. Nosotros podemos recordar todo lo que vimos previamente, ¿no?, en enseñanzas anteriores con respecto a lo que significaba dejar a los ídolos para servir a Dios. Y podemos recordar también el hecho de que muchas personas en Tesalónica fueron salvas, no solamente judíos, sino también griegos y muchas mujeres de la nobleza. Por lo que esta noticia de que la fe de ellos perseveraba y era firme no era una cuestión menor. De la misma manera el amor entre los hermanos y hacia el apóstol era tal que no flaqueaba ante la oposición. Podemos recordar nosotros cómo fue la persecución en Tesalónica, cómo inició por lo menos en el capítulo 17 de Hechos. No era poca cosa. Había estallado el alboroto por aquellos judíos opositores, habían juntado a hombres malos, ociosos, dice la palabra, y asaltaron la casa de uno de los hermanos arrastrándolos hasta el tribunal y tuvieron que pagar fianza luego para que los dejen libres. La persecución no era sencilla, no era fácil, por lo que el hecho de que su fe
y su amor estén firmes era una clara evidencia de la obra de Dios hacia ellos, del cuidado de Dios hacia ellos. De hecho, Pablo se refiere en este punto, al recibir las noticias de Timoteo, Pablo dice buenas noticias, se refiere a esto como buenas noticias. Y es interesante y de destacar que la palabra que Pablo usa para buenas noticias es la misma palabra que se usa para evangelio. Por lo que Pablo está diciendo que estas noticias de Tesalónica son como un pequeño evangelio. El hecho es que ver el cuidado de Dios por su pueblo y la perseverancia de éste es una noticia tan buena como las buenas nuevas de salvación que ellos predicaban. Y además de la fe y el amor que se tenían entre ellos, también estaba el punto de que ellos anhelaban, deseaban volver a ver a Pablo y a los hermanos. Ellos deseaban y amaban a los hermanos. Y esto también es para considerar. Estos hermanos misioneros que habían venido con el mensaje del Evangelio, que trajeron este mensaje que causó tanto revuelo, tanta oposición, tanta persecución, que desembocó en la aflicción de ellos, lejos de ser aborrecidos por estas cosas, eran amados y deseaban, anhelaban volver a verlos. Lejos de ser aborrecidos, ellos eran amados. Y en el versículo 18, esto es un dato interesante, que no quiero dejar de mencionar, que no tiene mucho que ver con este punto, pero en el versículo 18, tal era el amor que Pablo sentía por ellos, que Pablo quiso una y otra vez ir a Tesalónica. Nosotros vemos en el versículo 18 del capítulo 2 que Pablo menciona que deseó ir una y otra vez, pero que Satanás los estorbó. Y hablando de medios o medios de gracia, es muy interesante este punto. Satanás los estorbó. Satanás los estorbó y gracias a Dios por ello, porque Satanás queriendo hacer el mayor o más grande mal a la iglesia de Tesalónica, estorbando a Pablo, Dios lo tornó en el mayor bien. Porque gracias a ello, Pablo, no pudiendo soportarlo más, envía a Timoteo y hoy tenemos esta epístola. Por lo que Dios usa medios. Dios usó a Timoteo para con los tesalonicenses, Dios usó la fidelidad de los tesalonicenses para con Pablo. El amor, la fe, la firmeza y la fidelidad de ellos era una clara evidencia de su fe genuina, del cuidado de Dios por ellos. Segundo punto en esta noche, el consuelo del apóstol. El consuelo del apóstol. Nosotros vemos en el versículo 7 que Pablo dice que el testimonio de los hermanos en Tesalónica fue de consuelo en medio de su necesidad y aflicción. Es cierto que toda esta preocupación que Pablo tenía por los tesalonicenses, por cómo le estaban afectando las tribulaciones y las aflicciones, lo inquietaba y todas estas preocupaciones desaparecieron con las noticias. Eso es cierto. Sin embargo, Pablo acá no está hablando de eso. Pablo se está refiriendo a que la fidelidad de ellos fueron de consuelo y de ánimo en medio de la persecución y tribulación que Pablo estaba experimentando en Corinto. Ellos estaban en un ambiente hostil, con oposición, y ver la firmeza de los hermanos le trajo consuelo. Hay una tranquilidad, sí, para el apóstol al escuchar que ellos estaban firmes, pero el punto es que la fidelidad de ellos trajo consuelo y ánimo en medio de la tribulación que el apóstol mismo estaba pasando. En el versículo 8 Pablo dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Es decir, en otras palabras, ahora estamos tranquilos. Ahora estamos tranquilos que ustedes están firmes. La fidelidad de ellos era una completa paz para el apóstol. Sin embargo, ellos estaban pasando persecución. Estaban padeciendo persecución y tribulación.
Podemos verlo claramente en Hechos 18, si me acompañan, Hechos 18, versículos 5 y 6. Ese es justo el momento en el que Timoteo llega de Tesalónica. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Este era el panorama que Pablo estaba viviendo en Corinto. De hecho, el mismo texto de Hechos 18, versículos más adelante, relatan el hecho de que los judíos terminan arrastrando a Pablo ante el tribunal, intentando acusarle delante del procónsul de Acaya. De manera que podemos imaginar el panorama que los hermanos estaban viviendo en Corinto. La persecución, la oposición, la hostilidad. Y en medio de todo esto, las buenas noticias de Tesalónica son de ánimo, son como un aire fresco en medio de toda esa lucha diaria. Las aflicciones de Pablo en Atenas y en Corinto eran como que se multiplicaban por su preocupación de cómo estas mismas aflicciones estaban impactando en los hermanos de Tesalónica. Y él estaba preocupado por su fe, que no decaiga, por su fe, que no se mueva. Por lo que al recibir estas noticias fue un consuelo y de un ánimo indescriptible. Voy a leer lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 5 de la Divina Providencia, párrafo 3, que la hemos leído hace no mucho tiempo, los domingos. Dice así: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos, según le plazca. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Bueno, que Dios en su providencia usa la fidelidad de otros hermanos para animar y consolar. Dios usa la fidelidad de hermanos para animar y consolar. Dice 2 Corintios 7, versículos 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 1 Corintios 16, versículos 17 y 18 dice: Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y un texto más, tercera de Juan, versículos 3 y 4, dice: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. De manera que la fidelidad de los hermanos es de aliento, es de ánimo y es de consuelo a aquellos líderes que velan por ellos. Lo vemos en Pablo, lo vemos en la fidelidad de los tesalonicenses para con Pablo. Pero no quiero quedarme solamente en que son de ánimo para los líderes, sino ir al plano más general. La fidelidad de los hermanos es de ánimo y es de consuelo a todos, a toda la iglesia, a todos los hermanos que son testigos de la obra de Dios en sus vidas. Punto número 3 en esta noche: la gratitud y la oración del apóstol.
Bueno, ¿cuál es el resultado de ver la obra de Dios en la vida de los hermanos? Bueno, gratitud y alabanza. Adoración a Dios por su obra. Este gran testimonio de los tesalonicenses, su fidelidad a Cristo, su amor los unos por los otros, no hace más que mostrarnos la obra de Dios en ellos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra es de Dios. La obra de Dios en los hermanos no produce más que alabanzas a Dios en aquellos que son testigos de esa obra, en este caso, Pablo. La pregunta de Pablo también nos deja ver el ánimo que él había recibido por este testimonio. La pregunta de Pablo nos deja ver cuán animado él está, pues siente que realmente no hay cosa alguna que pueda hacer él para retribuir a Dios por la obra que lleva adelante a los hermanos. No hay retribución. Y tal era la firmeza en la fe de los hermanos, que esto era el gozo de Pablo. Podemos verlo en la frase, ahora vivimos. Él realmente dice, ahora estoy tranquilo, ahora puedo vivir. Dice 2 Corintios 4, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Dice Pablo también en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios quien da crecimiento. Por lo que al ver la obra de Dios en el pueblo de Dios, no podemos decir más que el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria. Por otro lado, también en este punto me gustaría destacar el corazón del apóstol, la humildad del apóstol. Él al recibir las noticias y al animarse, por supuesto que él ora para verlos, pero no es una oración al pasar o una oración a la ligera, sino que es una oración, él dice, de día y de noche con gran insistencia. Esto nos muestra una constancia en la oración, en la intercesión de Pablo por los hermanos de Tesalónica. Es una oración recurrente, insistente y reiterada. Él deseaba verlos y es interesante que la oración era para verlos, pero no por un deseo egoísta o con fines recreativos, sino para servirles. Pablo anhelaba volver a ver a los hermanos, para servirles. La oración del apóstol era ver a los hermanos para, según él mismo, completar lo que falte a la fe, completar lo que falte a su fe. Es decir, él deseaba verlos para poder instruirlos, enseñarles, animarlos y guiarlos a Cristo por medio del Evangelio. Él deseaba verlos para servirles, no simplemente para ver cómo están, sino para entregarse a ellos en servicio. La visita que Pablo ansiaba no era con fines recreativos ni nada menos, sino para servir a los hermanos. Y yendo un poco más allá, también podemos ver la humildad del apóstol en este punto, ya que él desea verlos para completar lo que falta. Él está reconociendo que hay faltantes. Nosotros recordemos que los tesalonicenses no son más que el fruto del ministerio de Pablo. Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo predicó el Evangelio. Por lo que si hay faltantes, es debido a que Pablo no fue suficiente. Y Pablo lo está reconociendo. Él está diciendo que él quiere completar lo que falta. Quizás debido a falta de tiempo o a su breve estadía en Tesalónica a causa de la persecución, hubo faltantes y Pablo lo reconoce y él desea verlos para suplir lo que falta. Concluyendo este punto, decimos que la gratitud y el gozo de Pablo se debe a una profunda convicción teológica, que es
la siguiente: la obra es de Dios. La obra es de Dios, de manera que la fidelidad de los hermanos no era un logro humano, ni era un triunfo del apóstol. De hecho, él está reconociendo que hay faltantes, sino que era enteramente la obra soberana de Dios perseverando a su pueblo. Y he ahí la gratitud y la alabanza a Dios. Cuando Pablo recibe las buenas noticias de Tesalónica, él no se alaba a sí mismo, él no se llena de orgullo por su obra, sino que alaba a Dios, porque de él es la obra. Y esta gratitud no hace más que impulsarlo a seguir adelante, no hace más que impulsarlo a seguir en la obra, en la misma obra. No es una gratitud que lo lleva a descansar, sino que es una gratitud y una alabanza que lo lleva a insistir en oración, animado y con nuevas fuerzas para poder seguir y completar lo que falta, para poder seguir llevando adelante la obra de Dios. Y es interesante lo que podemos ver en este punto, que es la dinámica de cómo opera la obra de Dios y la labor de los ministros. Dios obra, perfecciona su obra en su pueblo, y esto es de ánimo para los ministros de la palabra. Esto es de ánimo y de consuelo a los ministros que velan por sus almas, por lo que ellos oran a Dios, agradecen a Dios y son animados a seguir en la obra. Y el resultado es que Dios sigue obrando. Podemos verlo en los tesalonicenses, podemos verlo en la vida de Pablo, y sin ir más lejos podemos verlo en nuestra propia congregación todos los días. Por lo que el testimonio de los hermanos es de ánimo. Este ánimo lo hace al apóstol recobrar nuevas fuerzas para seguir en la obra, y es de consuelo en medio de sus aflicciones. Luego de estos puntos breves, me gustaría pasar a hacer algunos pensamientos tratando de traer a nuestro contexto todas estas cuestiones. Y no va a ser difícil porque las vivimos diariamente como iglesia. Vamos a tratar de aplicar estas cosas a nuestro día a día hoy. Los conceptos que vimos son claros y aplican más que nada a la relación entre la iglesia y los ministros, pero yo quiero hacerlo un poco más general y llevarlo a un plano más general de cómo estas cosas aplican entre todos los hermanos a toda la iglesia. Nosotros hoy vimos cómo el testimonio y la fidelidad de los hermanos fueron de consuelo y de ánimo a Pablo, y que este ánimo desbordó en alabanzas a Dios y en nuevas fuerzas para seguir en la obra. Y el punto aquí, y quiero que me prestes mucha atención, es que tu testimonio importa. Tu fidelidad importa. Tu firmeza en la verdad importa. Y el amor por los hermanos y tu servicio a ellos importa. No sé cuántas veces se han preguntado si vale la pena seguir siendo fiel, si vale la pena seguir estando firme. Bueno, sí, importa. Importa. Porque la iglesia te está mirando, tus hermanos te están mirando. Y así como el testimonio de los tesalonicenses fue de gran ánimo y de gran consuelo a Pablo, sin que tú lo sepas, Dios puede estar usando tu fidelidad y tu testimonio para dar ánimo y consuelo a tus hermanos. Dicho esto, también tengo que decir que lamentablemente tenemos el caso contrario. Así como tu testimonio y tu fidelidad pueden ser de ánimo a tus hermanos, y pueden ser de consuelo, y pueden traer gozo a tus hermanos, alentándolos a seguir, también tu falta de compromiso con el Evangelio de Cristo y tu falta de compromiso con el pueblo de Dios puede ser de tropiezo. Puede ser de tropiezo y puede ser de obstáculo para tus hermanos. Por lo que en esta noche me gustaría que todos nos preguntemos y animarlos a que todos se pregunten si es su compromiso con el Evangelio lo suficientemente fuerte como para que tus hermanos sean animados al ver tu vida. Y quiero que sean muy sinceros en este punto. Traten de ver sus vidas como si fueran un tercero. ¿Se sentirían animados?
Si vieran a una persona que vive tal cual ustedes, ¿se sentirían animados o se sentirían frustrados? ¿Es tu compromiso con el Evangelio lo suficientemente fuerte como para que tus hermanos sean animados al ver tu vida? ¿Es tu compromiso con su pueblo alentador para los demás? ¿O solo causás frustración a todos los que están alrededor? Tu testimonio importa. ¿Por qué? Porque Dios usa medios. Dios usa medios y entre esos medios está tu vida común y ordinaria en Cristo. Tu constancia en la palabra, tu constancia en la oración, tu amor práctico por los hermanos, tu presencia en la congregación, tu servicio, sea visible o no, todas esas cosas no son poca cosa, no son cosas chicas. No, nada de eso es chico cuando Dios lo usa para sostener el ánimo de un santo cansado o de un pastor atribulado. Por otro lado, los hermanos de Tesalónica anhelaban ver a Pablo. Y Pablo anhelaba volver a verlos para completar la obra y seguir sirviendo. ¿Es así como ves a tus hermanos en esta congregación? ¿Es tu deseo verlos? ¿Llega un punto en la semana que no podés soportar más y tenés que saber cómo están? ¿Es tu deseo servirlos? ¿O acaso cualquier excusa es buena para no estar? Una lluvia, un malestar. Y dicho este punto del servicio, me gustaría hacer una aclaración que no me parece menor. Me gustaría, siempre nosotros decimos, somos tajantes y enfatizamos mucho en el hecho de que uno no viene a la iglesia a ser servido, sino a servir, lo cual es cierto. Uno viene a la iglesia a dar, y lo cual es cierto. Constantemente decimos eso, que uno tiene que venir a servir, no a ser servido. Pero en este momento déjenme decirles, y quiero que me presten mucha atención, que no hay nada más frustrante para un hermano que sirve que un hermano que no se deja servir. No hay nada más frustrante para un hermano que sirve que un hermano que no se deja servir. Solemos pensar en nosotros como que todo depende de nosotros, que somos nosotros los que venimos y damos y servimos. Y cuando un hermano quiere hacer un bien por nosotros, ponemos la barrera del orgullo y decimos, no, hermano, no hace falta. No, hermano, gracias. Pero en esta ocasión quiero decirte que sí hace falta. Sí hace falta. Haz a un lado tu orgullo y déjate servir por tus hermanos porque les necesitas. Necesitas a tus hermanos de la misma manera que ellos te necesitan a ti. Por lo que para concluir con esta enseñanza, quiero que todos se vayan de acá pensando y considerando su fe, su testimonio y su fidelidad. Piensen en estas cosas. Porque estas cosas no solamente impactan tu vida, sino la de todos tus hermanos que, repito, te están viendo. Y pueden ser animados o pueden tropezar. Y con respecto al servicio, sirvan, pero también déjense servir. Porque no depende todo de ustedes. Necesitan de sus hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche. Te damos muchas gracias, Señor, por estos textos que hemos leído. Y queremos pedirte, Señor, que nos guíes, Señor, que nos enseñes, Señor, que obres en nuestros corazones, que obres en esta congregación, Señor. Guíanos a amar a los hermanos, a servir a los hermanos, mirando a Cristo, Señor, y a dejarnos servir por ellos, Señor. Quita todo orgullo de nuestros corazones, Señor, para dejar de creer que todo depende de nosotros, Señor, y entender que la obra es tuya. Bendice esta iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.